Bien. Entonces, hasta acá, bueno, empezamos con otro tema que es mejora en especies alógamas sin control de polinización. Entonces, tenemos, cuando hicimos una clasificación de quiénes son plantas alógamas y quiénes son plantas autógamas, dijimos que considerábamos especies alógamas aquellas que tenían más del 95% de la fecundación cruzada, ¿sí? Mientras que las autógamas eran aquellas que tenían o presentaban menos del 4% de fecundación cruzada, ¿sí? Entonces, alógamas mayor al 95% de fecundación cruzada, autógamas menos del 4% de fecundación cruzada, y a los fines del mejoramiento, las especies intermedias las vamos a tratar como alógamas, ¿sí? Aquellas que tengan un porcentaje del 50, del 60%, la vamos a tratar como especies alógamas. Existen diferentes estructuras reproductivas que facilitan la fecundación cruzada, o sea que favorecen la alogamia. Una de ellas es las plantas dioicas, ¿sí? Que son aquellas que tienen los órganos reproductivos separados, como por ejemplo el kiwi, la papaya, ¿sí? Tienen en diferentes pies tanto las flores femeninas como las flores masculinas. Entonces este sistema hace que se favorezca la fecundación. No sé quién tiene el micrófono activado, ¿lo puede desactivar? Otra estructura o mecanismo que te favorece la alogamia es las plantas monoicas o monoecias, ¿sí? Que esto es debido a que tanto las flores femeninas como masculinas, si bien se encuentran en el mismo pie, pero están separadas, como es el caso del maíz, ¿sí? Donde la panoja la tenemos, que es la flor masculina, la tenemos se encuentra en el ápice de la planta, mientras que la espiga, que es la flor femenina, se encuentra en las axilas de las hojas. También la desincronización entre el momento de la maduración de los órganos sexuales, ¿sí? Por ejemplo, la protandria y protogina, ¿sí? La protandria es cuando el androceo madura antes que el estigma, y la protogina al revés, el que madura antes es el estigma. Entonces esto hace a que la planta, si bien puede ser una flor perfecta, como los órganos sexuales maduran en diferente momento, no permite a que se autofecunde. También está la distinta longitud que pueden presentar los estambres y los pistilos, ¿sí? Que es la esterostilia, ¿sí? Por ejemplo, cuando el estambre es más corto, el filamento del estambre es más corto y el estilo es más largo, tampoco se van a poder fecundar, ¿sí? Entonces, por eso estos mecanismos te van a favorecer o no favorecen la fecundación cruzada. Otros sistemas muy importantes, aparte de favorecer la alogamia, también son importantes en la mejora genética vegetal porque muchos de los híbridos que se producen, las variedades híbridas, utilizan estos dos sistemas, ¿sí? Que lo vamos a ver el jueves, que es la incompatibilidad y la androesterilidad, ¿sí? La incompatibilidad es la capacidad, es la incapacidad de la planta, si bien tiene óvulos y polen normal, pero hay unos impedimentos fisiológicos que hace que la planta se autofecunde, ¿sí? No permite la autofecundación, como es el caso de la alfalfa, que es autoincompatible, ¿sí? Por eso es alógama. Y en el caso de la androesterilidad, acá el órgano sexual masculino no es funcional, ¿sí? Por ejemplo, las anteras no son viables, el polen no es viable, y esto hace que la planta no se pueda autofecundar, pero sí pueda recibir polen de otra planta.
Bueno, estos son los principales especies alógamas, ¿sí?, de importancia agrícola. Tenemos en gramíneas el maíz, que como les dije es una planta monoica, el centeno, ¿sí?, árboles frutales como el manzano, ¿sí?, que presenta autoincompatibilidad, la vid, que también es monoica, igual que el maíz, el olivo, que presenta autoincompatibilidad, la pera, el ciruelo, y algunas leguminosas como la alfalfa, el trébol, que son autoincompatibles, y otras especies como la remolacha, el girasol, el apio, el melón, la sandía, la batata, sí son ejemplos de especies alógamas. Profesora, disculpe una pregunta, ¿y cómo se hace para diferenciar en el maíz o en alguna planta alógama cuando es autofecundación o cuando es fecundación cruzada, es decir, cuando viene el polen de otra planta o cuando viene de ella misma? ¿Hay una diferencia? ¿Cómo haces para generalmente el maíz no se va a autofecundar, ¿sí? Tiene un bajo porcentaje de autofecundación. Entonces, sí o sí, o sea, en forma, por eso decimos también que estas poblaciones se mantienen en panmixia, porque mantienen, tanto las frecuencias génicas como fenotípicas se mantienen constantes, ¿sí? Si bien nosotros sí hacemos uso de del control de la polinización para poder autofecundarlas y obtener a líneas puras. Pero también, cómo te vas a dar cuenta es que van a sufrir de presión por endocría, ¿sí? Los hijos que produzcan, que provengan de una autofecundación van a sufrir de presión por endocría, van a presentar menor altura, por el caso del maíz, menor número de granos por mazorca, granos más pequeños, mazorca sin granos, ¿sí? Entonces esas características uno te puede inducir a que es producto de su autofecundación. ¿Y siempre la autofecundación va a producir esa depresión por endocría? Sí, sí, en las plantas alógamas sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la estructura genética de las poblaciones alógamas? Las plantas de especies alógamas, como dijimos, se cruzan naturalmente. Debido a esto va a ocurrir o ocurre un cambio de genes entre las plantas de una misma población, ¿sí? Entonces van a estar como se cruzan libremente, va a haber un intercambio de genes entre los individuos que pertenecen o que componen esta población. Entonces por eso decimos que estas plantas van a compartir el mismo acervo genético. En cultivos de polinización cruzada se explota la naturaleza heterocigota de las plantas individuales, ¿sí? Como hay esa fecundación cruzada, los individuos van a ser heterocigotas, ¿sí? Cada planta contiene losis, homocigotas y heterocigotas, pero a los heterocigotas le confieren su estructura genética, ¿sí? Si bien hay estas plantas dijimos que tienen fecundación cruzada, pero puede haber algunos genes que estén en estado homocigotas, ¿sí? Pero en mayor proporción van a prevalecer los genes en heterocigota, en estado heterocigota. En cada generación se produce un reordenamiento y reagrupamiento de genes por la polinización cruzada normal, ¿sí? O sea, hay una recombinación, un reagrupamiento, un reordenamiento de todos los genes que existen en esa población. Los objetivos en este tipo de especies, uno va a ser la mejora de poblaciones, ¿sí? Partir de poblaciones donde tengan variabilidad genética y mejorar esas poblaciones. También vamos a tener como objetivo obtener líneas puras, ¿sí? Estas líneas puras, si bien en el caso de autógamas dijimos que una línea pura era un producto final que ya se podía comercializar. En cambio, en el caso de alógamas, las líneas puras que se obtienen no son productos finales, sino que son productos intermedios que lo vamos a utilizar para formar las variedades híbridas o también para formar variedades sintéticas.
¿sí? Y también es la obtención de variedades sintéticas y la obtención de híbridos. Entonces serían los objetivos a que apunta la mejora en especies alógamas. ¿Cuáles son las bases genéticas de estos tipos de especies? Dijimos que son individuos heterocigotas, altamente heterocigotas, algunos locis pueden estar en homocigosis, son poblaciones diversas debido a ese intercambio o esa recombinación genética que hay entre los individuos de una población, hace que aumente esa diversidad. También van a responder a lo que es el equilibrio de Hardy y Weinberg, ¿sí? Que vieron en genética. Y otra característica muy importante es la depresión por endocría, ¿sí? Que lo venimos nombrando desde el primer día de clase, que dijimos que las especies autógamas no sufrían depresión por endocría, pero sí las especies alógamas. ¿Sí? Como el sistema de reproducción de una especie alógamas es la fecundación cruzada, son altamente heterocigotas, y los genes letales, subletales o detrimentales que te llevan a la depresión por endocría, generalmente se encuentran en estado recesivo. Y al ser poblaciones heterocigotas, estos genes recesivos van a estar enmascarados en el heterocigota. Cuando uno la somete a una planta a la autofecundación, o sea, la lleva a homocigosis, ahí es donde aparecen estos genes detrimentales o letales que hacen que la población sufra depresión por endocría. En cambio, las especies autógamas, como su sistema de reproducción es la autofecundación, la evolución hizo que en estas especies esos genes detrimentales, deleterios, sean eliminados en forma natural. Otra característica importante de esta especie es que aprovechan la heterosis, ¿sí? Se obtiene variedades híbridas y con mejores resultados que en especies autógamas. En el mejoramiento genético se pueden explotar todos los efectos genéticos, ¿sí? En las especies alógamas podemos explotar todos los efectos genéticos, tanto aditivos, de dominancia como de epistasis. Sí, va a depender del producto que vamos a obtener. Siempre se debe recuperar la heterocigosis. Si bien nosotros dijimos que uno de los objetivos de las especies alógamas, de la mejora en especies alógamas, es llegar a línea pura, o sea, obtener las líneas puras que son homocigotas, pero al final se tiene que restablecer la heterocigosis, ¿sí? Porque si no, hay depresión por endocría, y la depresión por endocría no es buena en alógamas, porque te baja el rendimiento o la expresión de ese carácter. Entonces, el mejoramiento en poblaciones de plantas alógamas se realiza básicamente de dos formas. Primero, se debe mejorar las poblaciones, es decir, en forma intrapoblacional. O sea, primero trabajamos dentro de una población hasta agotar la variabilidad genética que existe en esa población, ¿sí? Y por otro lado, cuando esta variabilidad genética está agotada en la población, se debe recurrir a un mejoramiento interpoblacional, ¿sí? Trabajar con poblaciones diferentes, ya sea cruzándolas y consiguiendo variabilidad genética. Profe, o sea, sería obtener primero una población homogénea y de ahí cruzarla con otra, ¿así sería? No, porque vos, por ejemplo, cuando vos tenés partís de una variedad población, una raza local, de lo que fuera, y trabajás sobre esa población, ¿sí? Y sobre esa población la mejorás y ya no hay variabilidad genética más en esa población. Entonces podés agarrar otra población y trabajar con ambas poblaciones, ¿sí? Y que al final, ¿qué vas a llegar a obtener? Los híbridos intervarietales, ¿sí? Porque estás mejorando dos poblaciones respecto a, por ejemplo, la población A la mejoras respecto a B,
y la población B la mejorás respecto a A. Y hacia el final lo que te lleva es obtener variedades, híbridos intervarietales, ¿sí? Que lo vamos a ver también cuando veamos el tema de selección recurrente, ¿sí? En alógamas, ¿sí? Porque generalmente ahora lo que estamos viendo, que nosotros podemos trabajar dentro de una población y aplicar como por ejemplo el método de selección masal, ¿sí? Que también lo vimos en autógamas, pero que también se puede aplicar en especies alógamas. O aplicar otro método que también lo vamos a ver más adelante, que es la selección recurrente, simple, ya sea, o también por aptitud combinatoria general o específica, ¿sí? Y cuando vamos a trabajar interpoblacional, vamos a aplicar el otro método que es la selección recurrente interpoblacional o recíproca, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los cultivares en plantas alógamas? O sea, ¿qué cultivares nosotros podemos obtener en plantas alógamas? Por un lado, podemos obtener una variedad de libre polinización o polinización abierta, ¿sí? Que se llama así, variedad de libre polinización o BPA, o variedad de polinización abierta, que también la van a escuchar nombrar, que digamos que es similar a la variedad población en autógamas, pero con la diferencia de que acá estamos con individuos que son heterocigotas, altamente heterocigotas. En cambio, una variedad en variedad población en autógamas, los individuos que componen esa variedad son homocigotas, ¿sí? Otro producto final que se obtiene en alógamas son las variedades sintéticas, ¿sí? Que lo vamos a ver también más adelante, y los híbridos, ¿sí? Que podemos obtener híbridos simples, dobles, triples, ¿sí? Entonces, estos son los tres productos importantes que se obtienen en especies alógamas, ¿sí? En esta diapositiva tenemos un resumen de todos los métodos de mejora que se pueden aplicar en especies alógamas, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una mejora de especies alógamas y realizamos una selección fenotípica, vamos a hablar del método de selección masal. Cuando hacemos una selección por aptitud combinatoria, ya sea general o específica, que yo los nombro, no les explico estos términos porque en la próxima clase teórica lo vamos a ver porque son conceptos muy complejos y amplios, pero sí para que tengan una idea de todo lo que vamos a ver en especies alógamas. Entonces, cuando se realiza una selección por aptitud combinatoria general y o específica, se llega a obtener lo que son las variedades híbridas y variedades sintéticas. Y otro método muy importante que también que se aplica en las especies alógamas es la selección recurrente. Y dentro de la selección recurrente tenemos diferentes métodos, la simple, por aptitud combinatoria general, específica y la recíproca, que estos métodos pueden ser, te pueden dar un producto final o si no también ser un material base, ya sea para formar variedades híbridas o para formar variedades sintéticas. ¿De acuerdo? Pero nosotros hoy nos vamos a centrar solamente en esta parte, que es una selección fenotípica, la selección masal. Más adelante vamos a ver los otros temas. Entonces, ¿en qué consiste la selección masal? La selección masal, al igual que fue utilizada, es uno de los métodos más antiguos, que se utilizó tanto en especies autógamas como en alógamas, y lo que te permite este método, que es uno de los métodos más sencillos, por eso fue uno de los primeros que fue utilizado. ¿Y de dónde partimos? Partimos de una población que tiene que tener variabilidad genética para poder seleccionar, y lo que se hace en esta población es, se seleccionan los individuos o las plantas por características agronómicas de interés, y luego se va a dejar que se crucen las plantas seleccionadas, ¿sí?
Podemos hacer, por ejemplo, si estamos evaluando para contenido de aceite o contenido de proteína, podemos cosechar en forma individual cada planta y llevar al laboratorio para medirle el contenido de aceite o proteína y seleccionar por contenido de aceite o proteína y luego juntar todos los individuos y volver a empezar otro ciclo de selección. ¿Sí? Entonces, en el primer año seleccionamos a campo por caracteres agronómicos, luego cosechamos individualmente, vamos al laboratorio, seleccionamos por contenido de proteína, luego juntamos toda la semilla y volvemos a reiniciar otro ciclo. ¿Sí? Por eso dice, se puede iniciar un nuevo ciclo de selección, se realizan tantos ciclos como respuesta tenga, ¿sí? O sea, yo siempre, cualquier método de mejora, yo voy a seguir seleccionando generación tras generación mientras haya respuesta a la selección. Pero cuando ya no hay respuesta a la selección, ya no tiene sentido seguir seleccionando. Entonces, este método, las características de este método de la selección masal es las variancias seleccionadas, o sea, qué tipo de variancias genéticas yo estoy aprovechando con este método, al realizar este método. Son las variancias genéticas aditivas y la epistática aditiva por aditivo. Aditivo por aditivo. ¿Sí? En cada ciclo de selección, cada ciclo de selección comprende 2 etapas y se realizan en la misma generación, ¿sí? O sea que en el mismo año yo voy a hacer una selección, por eso dice la etapa de la selección, que es elegir o seleccionar a aquellos individuos que tengan algún carácter de interés, y luego la etapa de la síntesis o recombinación es permitir que esos individuos selectos se crucen libremente entre ellos. Entonces, el objetivo final es incrementar la producción de genotipos superiores con las características deseadas y obtener poblaciones con alto grado de heterocigosidad. ¿Sí? Se realiza una selección fenotípica, ¿sí? Es útil para caracteres de alta heredabilidad, ¿sí? La selección masal es para caracteres de alta heredabilidad. Y también se puede acompañar con selección genotípica mediante la realización de pruebas de progenie, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo acá, el método de selección masal, es el método de selección masal simple, pero podemos hacer modificaciones, por eso dice acá que podemos realizar pruebas de progenie, que ya lo vemos en las próximas diapositivas. Aunque algunos de los procedimientos de mejora incluyen fases en las que se somete a la población a un proceso de consanguinidad, al final siempre se debe restaurar un nivel conveniente de heterocigosidad, ¿sí? Vamos a ver también que podemos autofecundar, seleccionar y autofecundar, pero como dice acá, si nosotros autofecundamos, ¿qué vamos a hacer? Es llevar a línea pura y va a haber una depresión por endocría. Entonces, hacia el final del método siempre debemos dejar que se crucen libremente para volver al grado de heterocigosidad de esa población para que no tenga depresión por endocría. Este tipo de selección ha sido útil para mejorar especies importantes como por ejemplo el maíz, ¿sí? Se ha mejorado el color del grano, altura de planta, fecha, longitud y vigor de la mazorca o forma de la mazorca, fecha de maduración, sí, son algunos caracteres que se han mejorado en maíz. En el caso de remolacha azucarera se ha mejorado contenido de azúcar, tamaño y forma y color de la raíz. Y también se ha utilizado en alfalfa, en melón y en otras especies hortícolas. Entonces, en la mejora de especies alógamas, cuando realizamos una selección fenotípica,
estamos aplicando el método de selección masal, que dijimos que era para caracteres de alta heredabilidad, y como producto final lo que obtenemos es una variedad de polinización abierta o una VPA, ¿sí? O sea, después de aplicar el método de selección masal, lo que se obtiene es una variedad de polinización abierta. Entonces, esta variedad de polinización abierta, la población está mantenida bajo libre polinización en condiciones controladas, ¿sí? Proviene de selección de poblaciones muy heterogéneas, o sea que para obtener esta BPA nosotros tenemos que partir de poblaciones donde presenten una alta variabilidad. ¿Cuáles son las características de las BPA? Es que presentan una gran heterogeneidad, ¿sí? Una gran adaptabilidad a diferentes ambientes y también se caracteriza por presentar un bajo costo de la producción de semilla. Y bueno, y se las debe conservar para evitar mezclas mecánicas, haciendo uso, por ejemplo, de aislamiento, ¿sí? Por ejemplo, en maíz se debe utilizar como mínimo 200 metros de distancia entre una y otra variedad, y también se debe usar cortinas forestales para que no haya pasaje de polen de un cultivo hacia otro, de una variedad hacia otro. ¿Sí? Son todas estas características de las BPA o de las variedades de polinización abierta. Este es un ejemplo cómo se seleccionó el maíz para contenido de aceite, ¿sí? Cómo se mejoró haciendo uso de la selección masal para el carácter contenido de aceite, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen 10 generaciones de selección, ¿sí? La generación 0, 1, 2, y acá está el último, la 10. ¿Sí? Se partió de una población 0, que está en rojo, que tenía una media de 4,5 de aceite, ¿sí? Y seleccionando, realizando una selección fenotípica, se logró llegar, después de 10 generaciones, a una media de más de 7,5 de contenido de aceite. Bueno, en nuestro país la selección masal, bueno, ha adquirido una gran difusión e importancia para producir cultivares considerados uniformes en cuanto a su ciclo de floración, el tipo de grano, ¿sí? Las variedades más ampliamente difundidas fueron Colorado Casilda, ¿sí? Que se seleccionó en Pergamino, ¿sí? Son algunos de ejemplos de variedades de BPA en maíz. Otro concepto a tener en cuenta cuando estamos trabajando en especies alógamas, cuando estamos seleccionando, es con qué presión de selección voy a trabajar en este tipo de poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, dice que si la población de partida es muy variable, la presión de selección no debe ser alta, ¿sí? O sea, no debo aplicar una presión de selección fuerte para que en un comienzo, dejar más individuos para darle la oportunidad que entre esos individuos haya una recombinación y se pueda obtener una población superior. Después que yo voy seleccionando y haciendo varias generaciones de selección, recién puedo aplicar una presión de selección más fuerte, porque ya estoy agotando la variabilidad genética, ¿sí? Pero en un principio no es recomendable, ¿sí? Porque puedo perder individuos que sean valiosos, y además la otra desventaja es que también puedo llevar a que la población sufra de presión por endocría. Entonces no es recomendable a un principio trabajar con presión de selecciones altas. Dice, si utilizamos al inicio, bueno, una alta presión de selección, la variabilidad se agota rápidamente y es posible que no encontremos los individuos superiores deseados por eliminarlos rápidamente.
una modificación de la selección masal, que es la selección masal estratificada, ¿sí? Que generalmente esta selección masal estratificada se realiza para disminuir el efecto ambiental que existe en el lugar donde yo estoy, donde sembré esa población para poder seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, puede haber que justo en ese lote donde yo fui a sembrar el material para seleccionar haya un gradiente de fertilidad, ¿sí? Que yo no me di cuenta y después de haber realizado la siembra me doy cuenta que hay un gradiente de fertilidad. Entonces lo que se hace es dividir el lote en parcelas, en subparcelas, ¿sí? Y de cada parcela voy a seleccionar la misma cantidad de plantas. Entonces con eso yo estaría disminuyendo los efectos ambientales, ¿sí? Entonces, como yo con la selección masal, la selección es a través del fenotipo, solo controlamos las plantas madres, ¿sí? Porque nosotros, como no estamos haciendo control de polinización, porque nosotros vamos al campo, seleccionamos esas plantas que vemos con caracteres agronómicos buenos o superiores, seleccionamos esa planta, pero no sabemos cuál es la planta padre que polinizó a esa planta, ¿sí? Por eso dice que solo controlamos las madres, no controlamos al padre, ¿sí? Porque no sabemos qué planta fecundó a esa planta madre que nosotros estamos seleccionando. La otra, también al seleccionar por fenotipo, la heredabilidad estimada se reduce a la mitad, ¿sí? Porque no hay un control, de nuevo, del padre, ¿sí? Entonces, por eso dice que la heredabilidad se reduce a la mitad. Para caracteres de baja heredabilidad, el progreso genético es lento, ¿sí? O sea, la selección masal, muy pocas veces vas a poder tener respuesta cuando utilizas un carácter que sea de baja heredabilidad, ¿sí? Entonces, si no, vas a tener que necesitar varias generaciones de selección y ya el método se hace muy largo y a veces eso no conviene desde el punto de vista de la mejora, que es obtener cultivares en el menor tiempo posible. ¿Sí? Entonces, para caracteres de baja heredabilidad, la selección masal no es eficiente, por eso solamente trabajamos para caracteres de alta heredabilidad. La selección previa a la floración puede incrementar la heredabilidad y la respuesta a la selección, pero también de qué va a depender que mi carácter se exprese antes de la floración, pero hay otros caracteres que sí o sí yo debo esperar a que se crucen, a que florezcan y recién seleccionarlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la selección masal individual? ¿Sí? La selección masal individual, cuando nosotros queremos seleccionar después de la polinización o antes de la polinización, ¿sí? Como les dije, va a depender de la expresión, en qué etapa se exprese ese carácter que yo voy a seleccionar. Por ejemplo, antes de la polinización, yo puedo seleccionar, por ejemplo, color de nervadura central, color del coleoptilo en plántula de centeno, o también puedo seleccionar resistencia a enfermedades, ¿sí? A nivel de plántula yo puedo inocular y seleccionar los individuos que sean resistentes. En cambio, otros caracteres como longitud de la mazorca o tamaño del grano o número de granos por mazorca, yo voy a tener que esperar a que se produzca la fecundación, se forme el grano y recién seleccionar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo voy a tener una mayor respuesta? Cuando yo el carácter a seleccionar lo realice antes de la polinización, ¿sí? Como ven ustedes acá, en el lado derecho está antes de la polinización y en el lado izquierdo después de la polinización, ¿sí? Por ejemplo, después de la polinización, nosotros los de rojo vendrían a ser los individuos que seleccionamos.
Pero ya estos individuos en rojo ya se cruzaron con otros padres que no sabemos si el polen que fecundó a esas plantas selectas era superior o era inferior, o sea, venía de una planta buena o de una planta mala, digamos, o con bajos caracteres o buenos caracteres. Entonces, eso hace que el proceso de selección sea más lento, ¿sí? En cambio, cuando el carácter se exprese antes de la polinización, por ejemplo, que yo esté seleccionando para resistencia a enfermedades. Entonces yo acá en la población inicial, inoculo con el patógeno y selecciono todos aquellos que son resistentes. Y elimino las que son susceptibles. Y solamente cuando llegue a floración se van a cruzar todos los resistentes. Entonces yo voy a tener una mayor respuesta cuando mi carácter a seleccionar sea antes de la polinización. ¿Sí? Entonces, después de la polinización, la descendencia de los individuos seleccionados solo llevan la mitad de sus genes, ¿sí? La otra mitad procede de los demás individuos de la población, o sea que el polen que le llega a esa planta selecta puede ser inferior, entonces eso hace a que mi respuesta sea más lenta. En cambio, cuando yo Profe, ¿cómo tiene en cuenta, o sea, cómo hace para darse cuenta cuando se polinizan o a partir de qué estado fenológico dice usted que ya fue antes y después de la polinización? Antes de la polinización, antes de que se crucen, ¿sí? Vos, por Pero ejemplo... ¿cómo deduce, digamos, es por estado fenológico o cómo hace? Claro, vos ya sabés cuándo es en qué época está, o en los cuántos días ya empiezan a emerger las flores, en cuántos días ya se empieza a fecundar. Entonces ahí vos ya te das cuenta si el carácter que vos lo seleccionaste antes del ántesis, que te permite seleccionarlo antes de ántesis, con esos caracteres, vos vas a tener una mayor respuesta. Pero hay caracteres que sí o sí tenés que esperar a la floración, ¿sí? Entonces en esos sí o sí vas a tener que, tu respuesta va a ser más baja. ¿De acuerdo? Bien, profe. ¿Sí? ¿Lo entienden la selección masal individual después de la polinización y antes de la polinización? ¿Sí? Es más que nada comparar el momento en que yo realizo la selección de ese carácter y si tengo o no mayor respuesta, ¿sí? Por eso dice, después de la polinización, la respuesta es más baja, ¿sí? La heredabilidad es la mitad. En cambio, seleccionando antes de la polinización, ya tengo que mi respuesta va a ser más alta. Profe, pero en este caso nosotros ya conoceríamos el patrimonio genético de los individuos o seguimos sin saber el patrimonio genético como pasaba en la selección masal común, digamos. A ver, no sé acá a qué te hace referencia con patrimonio genético. O sea, si nosotros más o menos ya sabemos cuál sería la constitución genética de cada de las plantas que tenemos, digamos, o sea, de las poblaciones que tenemos. La constitución genética son individuos altamente heterocigotas, ¿sí? Vos con la selección masal, lo que vos estás seleccionando aquellos individuos que tengan, es como que vos querés mejorar esa población y que aumente la frecuencia de esos genes favorables, ¿sí? Que generalmente, como es para un carácter de alta heredabilidad, los genes están en estado aditivo, ¿sí? Entonces vos vas a querer reunir en esa población la mayor cantidad de genes en estado aditivo que estén sumando para ese carácter. ¿De acuerdo? No sé si... Sí, profe, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la selección masal tiene limitaciones, ¿sí? Una de ellas, que ya lo mencionamos, es que es ineficaz para caracteres de baja heredabilidad, ¿sí? No es posible identificar los mejores genotipos por sus fenotipos,
¿sí? Otra de las limitaciones, que también ya lo hablamos, es que no se controla la polinización, ¿sí? Y la otra es que si la presión de selección es fuerte, ¿sí? Se reduce excesivamente el tamaño de la población. Y esto lleva, dijimos, a la depresión consanguínea o depresión por consanguinidad o depresión por endocría, que es lo mismo, ¿sí? Profe, Sí. Decíamos que después de la polinización podíamos evaluar el tamaño del grano y la longitud de la mazorca en maíz. Sí. Entonces, esos caracteres no serían de baja heredabilidad porque no están relacionados, digamos, con el rendimiento. No, porque a veces puede o no ser de baja heredabilidad, ¿sí? Va a depender de la especie. Ah, bien. Pero ¿sí? en el caso, por ejemplo, del maíz. No, yo te di como por ejemplo, les di algo que un carácter que se exprese después de la floración, después de la ántesis, ¿sí? Te lo di como ejemplo, ¿sí? Pero no necesariamente No sería. necesariamente podría ser otro carácter, no sé, en este momento no se me ocurre uno que se exprese después de floración, pero como generalmente siempre los caracteres relacionados a la formación de grano, mazorca, están después de la floración, por eso te lo di como ejemplo. Pero no necesariamente, por ejemplo, longitud de mazorca no es un carácter de alta heredabilidad. ¿sí? No necesariamente todos los componentes de rendimiento van a ser de baja heredabilidad. Son de mediana heredabilidad, pero no de baja. Ah, bueno, profe. El rendimiento sí es de baja heredabilidad. ¿Y sabe qué, profe? No entendía bien como, o sea, la selección masal individual es, o sea, separada de la selección masal, como en No, autógama. es, digamos, una modificación, un manejo que vos podés hacer cuando estás seleccionando por un carácter que se exprese antes de la floración o después de la floración. Es para explicar cómo va a ser la respuesta a la selección, ¿sí? Cuando tu carácter se exprese antes de la floración y se pueda seleccionar antes de la floración, vos vas a tener una respuesta alta, porque solamente se van a cruzar los individuos selectos. En cambio, cuando tu carácter se exprese antes de la floración, la respuesta va a ser baja porque vas a tener, porque ya vas a tener que esperar a que se cruzan individuos superiores e inferiores. Entonces, por eso hace que el progreso a la selección sea lento y la respuesta sea lenta. Bien, profe. Gracias. Bien. Entonces, estas son las 3 limitaciones del método de selección masal, ¿de acuerdo? Entonces, para superar estas limitaciones del método de selección masal, se desarrollaron algunas modificaciones que lo que hace es salvar las limitaciones que presenta el método de selección masal. Y estas modificaciones, por un lado, es la selección de la descendencia o mejora de la descendencia y la mejora en línea, ¿sí? Que son modificaciones del método de selección masal, ¿sí? Entonces, estos dos métodos, la mejora por la descendencia y la mejora en línea, pueden ser eficaces para salvar tanto la primera limitación, que dijimos que era que para caracteres de baja heredabilidad es ineficiente este método. Entonces ya haciendo una prueba de descendencia o la mejora por descendencia y la mejora en línea, ya podríamos acá trabajar con caracteres de mediana a baja heredabilidad. ¿Sí? Y también te permite salvar la tercera dificultad, que era cuando uno trabaja con poblaciones o con presiones de selección fuerte. ¿Sí? Y la selección recurrente consigue evitar estas 3 limitaciones. O sea que te salva estas 3 limitaciones del método de selección masal. Entonces, antes que siga,
Uy, ¿qué hice? Ay. Acá está. Entonces, ahora vamos a ver esta parte que es la selección de la descendencia o mejora en descendencia y la mejora en línea. Posteriormente, en otra bolilla, vamos a ver lo que es la selección recurrente. Entonces, la selección con evaluación de la descendencia o también mejora de la descendencia, dice que se evalúan los genotipos de los progenitores en base al fenotipo de la descendencia. O sea que nosotros vamos a evaluar a las madres a través de los hijos, ¿sí? Es lo que hacíamos en retrocruza. ¿Se acuerdan cuando teníamos que hacer una prueba de progenie para diferenciar el homocigota dominante del heterocigota? Hacíamos una prueba de progenie. O sea, ¿qué hacíamos? Evaluábamos a los hijos, o sea, evaluábamos, perdón, a las madres a través de los hijos. Entonces acá es lo mismo. Acá estamos evaluando los padres, pero a través del comportamiento de los hijos, a través de la descendencia. Por eso es evaluación de la descendencia. Se basa en la selección individual de plantas, o sea que yo selecciono en mi población plantas individuales y luego las someto a una prueba de progenie a esas plantas selectas, las someto en la próxima generación a una prueba de progenie. Entonces, el primer paso es la formación de familias, o sea que yo lo primero que tengo que hacer es formar familias, ¿sí? ¿Y cómo puedo formar esas familias? Puedo formarlo a través de medios hermanos, hermanos completos o autohermanos. ¿Qué es cada uno de ellos? Autohermanos vendrían a ser toda la descendencia producto de una autofecundación. ¿Sí? Entonces yo puedo ir, por ejemplo, a la población donde voy a selecciono ese individuo y lo autofecundo, ¿sí? Y la semilla que yo coseche sobre esa planta autofecundadas van a ser autohermanos, ¿sí? Porque provienen de la autofecundación. O sea que acá estoy autofecundando cuando saco polen de la panoja y fecundo a la espiga de la misma planta. ¿Sí? ¿Quiénes son los hermanos completos? Hermanos completos vendrían a ser aquellos individuos que comparten el mismo padre y la misma madre. ¿Sí? Entonces yo de esa población, ahora selecciono la planta que va a ser de madre y la planta que va a ser de padre. Entonces saco polen de la planta que va a ser de padre, que es de padre, y fecundo a la planta que hace de madre. ¿Sí? Entonces, lo que yo coseche sobre esa planta, toda la descendencia van a ser hermanos completos, ¿sí? Porque provienen de un mismo padre y de una misma madre, igual que nosotros, digamos, ¿sí? Cuando tenemos el mismo padre y la misma madre, somos hermanos completos. Y medios hermanos vendrían a ser cuando comparten un solo padre, ¿sí? Yo voy, por ejemplo, a la población, voy y selecciono esta planta. Y cosecho la semilla, pero no, entonces los individuos que yo coseche sobre esa planta van a ser medios hermanos porque yo no sé quién es el padre que fecundó esa planta, porque esa planta puede haber recibido polen o recibió polen de diferentes plantas, ¿sí? ¿Entiende la diferencia entre autohermanos, hermanos completos y medios hermanos? Profe, los dos primeros lo haría en laboratorio y el último todo es a campo. Todo es a campo, Ah. es ir o sea, vos sembraste tu población en campo, ¿sí? Entonces, si vos querés obtener autohermanos, ¿qué vas a hacer? Tengo mi planta de maíz, ¿sí? Espero el momento de floración, cuando esté receptivo el estigma, saco polen de la panoja de la misma planta, sería de acá, con una bolsa, generalmente se utiliza esas bolsas de papel,
sacudo la panoja, luego llevo esa bolsa y cubro todo la espiga. ¿Sí? Lo que hago acá es cortar un poco los estigmas para volverlos receptivos y pueda caer el polen de la bolsa que estoy cubriendo a la espiga, y bueno, ahí estaría yo autofecundando esa planta. O sea, yo la autofecundación, como esta es una planta alógama, la tengo que realizar en forma manual. ¿Sí? Entonces, lo que yo coseche sobre esta espiga, se los llama autohermanos porque provienen de una autofecundación, ¿sí? Porque estoy autofecundando la planta. Esto también, los de hermanos completos, o sea, voy al campo, selecciono cuál va a ser mi planta de madre y cuál va a ser la planta va a ser de padre. Entonces, recojo polen con una bolsa de papel, recojo polen de la planta que hace de padre y voy a cubrir la espiga de la planta que va a ser de madre. ¿Sí? La dejo ahí cubierta unos días. Cuando ha pasado 2, 3 días, recién la saco porque ya hubo fecundación. Y lo que yo coseche sobre esa planta, todos los individuos van a ser hermanos completos, ¿sí? Porque provienen de la misma, comparten padre y madre. Y acá en medios hermanos es también ir a la población y seleccionar un individuo, ¿sí? Y cosechar ese individuo. Entonces, la semilla que yo coseché sobre ese individuo, sobre esa planta, son medios hermanos, porque yo no hice un control de polinización, porque el polen, por ejemplo, de esta planta, provino de esta de acá, de la otra de acá, entonces todo lo que coseché sobre esta planta son medios hermanos, porque comparten una sola madre, un solo, que es la madre, no sé, el padre es diferente. ¿De acuerdo? Sí, profe, ahora sí. Bien, eso es, entonces, esto era para ver, o sea, cómo voy a hacer yo la evaluación de la descendencia, ¿sí? Que yo lo que primero decíamos era que tenemos que formar familias, y así se forman las familias. Por ejemplo, esto va a ser una familia de autohermanos, esta va a ser familia de hermanos completos, porque yo así voy a tener varias familias, porque yo cada cruzamiento que haga, por ejemplo, de mi población, que yo haga 10 cruzamientos, yo voy a tener 10 familias, ¿sí? Cada familia va a ser diferente una de otra. Igual que acá, si yo hago autofecundo a 10 plantas, voy a tener 10 familias, porque las 10 familias van a ser diferentes. Y lo mismo de acá, que si yo coseche 10 plantas, cada planta va a ser una familia diferente de la otra. ¿Sí? A eso se referencia de crear familias. O sea, las familias se pueden crear por la autofecundación, por hermanos completos o por medios hermanos. Bien. Entonces, ¿de qué se trata o cómo es el método de evaluación de la descendencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace el primer año? Entonces, yo también acá voy a partir de una población donde tenga variabilidad genética, ¿sí? Que haya variabilidad, que se pueda seleccionar. Entonces, voy a seleccionar. Yo puedo seleccionar, si yo, por ejemplo, a esta planta la autofecundo, estoy haciendo autohermanos. Pero si yo selecciono, por ejemplo, esta planta con esta planta y las cruzo, voy a formar familias de hermanos completos. Pero si yo voy al campo y selecciono esta de acá por separado cosecho, voy a formar familias de medios hermanos, ¿sí? O sea que en esta población puedo hacer autohermanos, puedo ser hermanos completos o medios hermanos, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a ir y voy a seleccionar los individuos, ¿sí? Ya sea formar las familias. Cuando yo coseche esa semilla, ya sea que proviene de los autohermanos o proviene de hermanos completos o medios hermanos, yo parte de esa semilla cosechada la voy a reservar, ¿sí? Y parte de la otra semilla la voy a llevar a ensayos, ¿sí? Para evaluar la descendencia, ¿sí? Por ejemplo, yo coseché esta semilla, ¿sí? Esta planta es selecta, la coseché.
coseché la semilla, entonces parte de la mitad de la semilla la voy a reservar y la otra mitad la voy a llevar para hacer ensayos de rendimiento, o sea, para evaluar la descendencia. Entonces yo voy a ver cómo es el comportamiento acá de los hijos, y si, por ejemplo, acá está tachado el del medio, dice que, o sea, no tiene buenas características agronómicas, entonces la descarto. Entonces voy a ir a la reserva y voy a descartar esa misma planta, porque lo que voy a llevar al año siguiente van a ser todas aquellas semillas que yo reservé, pero que me dieron buenos resultados cuando estuve evaluando la descendencia. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden cómo es el método? Profe, después se mezcla todo una vez que se elige la semilla. Sí, se mezcla todo, pero, o sea, se mezclan los que en el ensayo de la descendencia me dieron buenos resultados. ¿Sí? Porque acá están las madres reservadas. Y los que están acá son los hijos. ¿Sí? Por eso es evaluación de la descendencia, porque yo estoy evaluando a las madres a través de los hijos. Si este hijo es malo, entonces la madre es mala y la descarto en la reserva. Y voy a juntar todas las semillas, todas las reservas que me dieron buenos en los ensayos de rendimiento de la descendencia. Por eso dice, se cosecha plantas individuales y parte de las semillas se guarda y el resto se lleva a ensayos comparativos, o sea, para evaluar la descendencia. Y en el tercer año, en base a los resultados de los ensayos, siembro un lote de recombinación con las semillas guardadas de las familias seleccionadas, ¿sí? O sea que la reserva es la que voy a sembrar al año siguiente. Voy a juntar todas las reservas y la voy a sembrar. Y puedo volver a empezar otro ciclo de selección. Voy a hacer tantos ciclos de selección hasta que respuesta a la selección no haya. O ya no tengo más. Por ejemplo, ¿qué es lo que estaba analizando ahí? Por ejemplo, en el segundo año. En el segundo año lo que vos haces es, vas a hacer la prueba de la descendencia. Vas a sembrar los hijos, vas a evaluar a los hijos, los llevas a ensayos comparativos de rendimiento y según el resultado que te dé en estos ensayos, vas a seleccionar la reserva. Lo que reservaste. Sí, usted había mencionado hace rato que podía ser, por ejemplo, con el aceite, el contenido de aceite, ¿también entraría ahí en ensayo de rendimiento? No, acá no entra porque el contenido de aceite es un carácter de alta heredabilidad. Entonces, con la selección masal ya es suficiente, o sea, tenés buena respuesta. Vos utilizás los métodos de selección de evaluación de descendencia para mejorar un carácter, como en la selección masal no podés trabajar con caracteres de baja heredabilidad, podés hacer la modificación y utilizar la evaluación de la descendencia o lo mejor en línea para trabajar sobre caracteres de mediana a baja heredabilidad. ¿Sí? Mira, acá lo van a ver mejor. ¿Sí? Es lo mismo, selección masal con evaluación a la descendencia. Entonces ustedes parten de una población, seleccionan, por ejemplo, seleccionan este individuo y cosechan la semilla, parte lo reservan y parte lo llevan a una prueba de progenie. Entonces acá a campo evaluamos a los hijos, vemos cómo es el comportamiento, por ejemplo, R rechaza, S se selecciona, por ejemplo, se rechaza el 1 y se rechaza el 7. Entonces vamos a la reserva, que también tenemos del 1 al 8, y en la reserva descartamos el 1 y el 7. Y la próxima generación va a formar por los otros individuos que, según los ensayos, la prueba de descendencia me dio que eran buenos. ¿Sí? Entonces junto las reservas y vuelvo a empezar otro ciclo de selección. ¿De acuerdo? Sí, entonces saca de cada reserva que se hace, se saca la mitad y se pone a germinar así, ¿no? Se siembra. Porque Sí, vos claro, se siembra cosechás,
vos cosechaste 10 plantas, digamos, ¿sí? Vos seleccionaste 10 plantas de tu población de partida, ¿sí? Entonces, de esas 10 plantas, vos vas a tener semillas de esas 10 plantas. Entonces, parte de la semilla vas a reservar, entonces va a tener reserva de la 1 hasta las 10. Y parte te vas a ir al campo y vas a sembrar 10 parcelas. Entonces, ahí vas a evaluar las parcelas. ¿Cómo es? Por ejemplo, que la 1 te dio que tenía un mal comportamiento y que la 10 también tenía un mal comportamiento. Entonces, te vas a la reserva y descartas la 1 y la 10 y juntás la 2 hasta las 8. Entonces eso es lo que volvés a sembrar al año siguiente, para volver a empezar otro ciclo de selección. Bien, profe, ahí ya lo entendí. Bien. Sí, por ahí cuesta imaginarse en campo cómo es. ¿Sí? Son muchos métodos y cuesta. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo, pero en vez de llamar, lo llamaron mazorca en línea, ¿sí? Porque selecciona las mazorcas y cada mazorca va, se reserva la mitad de la semilla y la otra va a la prueba de la descendencia. Pero es lo mismo, nada más que acá se llama mazorca en línea. ¿Sí? Entonces, en resumen, sí, entonces, Perdón, antes de que siga, ¿solamente se hacen pruebas de rendimiento o también se hacen pruebas de enfermedades y ese sí, tipo de cosas? cualquier carácter puedes hacer, ¿sí? Yo Bien, te bien. di el ejemplo de rendimiento porque porque sí o sí te permite este método evaluar caracteres de baja heredabilidad como es el rendimiento, ¿sí? Pero Bien, también, o sea, profe. cuando uno selecciona por varios caracteres, no selecciona por uno. Entonces vos, por ejemplo, acá cuando estás haciendo, vamos al anterior. Acá podría seleccionar como para caracteres de alta heredabilidad, ¿sí? Como, qué sé yo, altura de planta, vigorosidad, longitud de mazorca. Y cuando vos ya vas a la evaluación de la descendencia, ya haces solamente rendimiento. Entonces, este método te permite a vos trabajar con caracteres de baja heredabilidad. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, para ver un poco la diferencia y resumir lo que acabamos de ver, dijimos que podíamos tener, según el tipo de progenie, medios hermanos, hermanos completos o autohermanos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la heredabilidad? La heredabilidad, cuando sean medios hermanos y hermanos completos, puedes trabajar con caracteres de moderada heredabilidad. Y cuando sea de autos hermanos, caracteres de baja heredabilidad. ¿Sí? O sea, por eso surge esta modificación para poder salvar esa limitación de la selección masal, que solamente podemos trabajar con caracteres de alta heredabilidad. Y la varianza seleccionada o que se aprovecha es para medios hermanos y autohermanos la variancia aditiva. Y para hermanos completos la de dominancia, ¿sí? Porque estamos controlando tanto el padre como la madre. ¿Sí? Entonces, se evalúan las plantas preseleccionadas en base a la progenie, intercalando una generación de ensayos. Se eligen las mejores familias, por lo tanto se seleccionan individuos independientes del genotipo. Alarga el plan de mejora, ¿sí? O sea, si lo comparamos en tiempo con la selección masal, nos va a llevar un poco más de tiempo porque estamos haciendo evaluación de la descendencia. Pero bueno, como beneficio o ventaja, tiene que podemos seleccionar para caracteres que presentan menor heredabilidad. Y también otra ventaja es que aumenta la eficiencia de la selección. El otro método, ¿sí? Que también es la modificación de la selección masal, es la mejora en línea. ¿Sí? El otro era selección por la descendencia o mejora por la descendencia. Esta es mejora en línea. Para hablar un poco en qué especie se aplicó este método de mejora en línea, se aplicó en la remolacha,
en remolachas forrajeras, que era, o sea, para obtener más que nada azúcar, ¿sí? Por ejemplo, en 1790, este señor empezó a cultivar la remolacha y extraer pequeñas cantidades de azúcar. Las primeras remolachas tenían un 6% de azúcar y se extraía solo la mitad. A medida que fueron pasando los años, en 1813, Francia lidera la producción de azúcar de remolacha con 300 azucareras, o sea, ya iba aumentando el cultivo y porque veían que era se podía extraer el azúcar de este cultivo, ¿sí? Pero el mayor avance, ¿sí? El mayor avance que se logró en esta especie la realizó Luis Vilmorin, ¿sí? Que introdujo este método de mejora en la remolacha azucarera para aumentar el contenido de azúcar, ¿sí? Que es el método de la mejora en línea. ¿En qué consiste este método? También se parte de una variedad donde haya variabilidad, ¿sí? Lo que se hace el primer año es la selección de plantas por vigor, también se la selecciona por producción de semillas, se selecciona las plantas que producen mayor cantidad de semilla, y lo que se cosecha, la descendencia por cada planta individualmente, o sea, cada planta selecta se la cosecha por separado y al año siguiente se la lleva a una parcela, ¿sí? Entonces se siembra la descendencia en cada una de estas parcelas y cada descendencia se somete a diferentes evaluaciones, ¿sí? Y también se selecciona por caracteres agronómicos, pero a diferencia de la mejora de la descendencia, la mejora en línea, la que va a formar la nueva variedad son los hijos, o sea, es la descendencia, ¿sí? Porque yo selecciono, por ejemplo, acá, selecciono la primera, la segunda y la tercera, perdón, la cuarta, la tercera la descarto, voy así seleccionando, y son los hijos los que me van a formar. Yo cosecho en forma masal, junto todos los hijos, y son los que me forman la nueva variedad. O puedo empezar otro nuevo ciclo de selección, ¿sí? En cambio, en la mejora en la descendencia, las madres son los que forman la nueva variedad o la nueva población de partida para reiniciar el nuevo ciclo de selección. Profe, acá vamos a obtener siempre variedad de población. Sí, sí, se obtienen solamente variedades de población. Las BPA. Bien, profe. Acá las llamamos BPA, ¿sí? No, para no confundirnos con la variedad de población de autógamas. Bien. Bueno. Y por último, esto les voy a dejar para que ustedes lo lean, ¿sí? Que es selección divergente por contenido de proteína en maíz, que es un trabajo iniciado por Hopkins, ¿sí? Y continuó por Durley, que ya lleva más de 100 generaciones, ¿sí? Que se partió de una misma población y se tuvo respuesta, ¿sí? Así que esto sí les dejo para que lo lean. Y bueno, eso sería